Candidato a la presidencia, y Fuad Chahín, presidente de la DC. Marco Enríquez, ¿qué le parece? Terminó el paro de camioneros. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su reflexión final de lo que ocurrió en Chile en estos días? Que teníamos razón, que era un paro que era innecesario, que era de fácil solución, que la demanda era justa, pero que la formulación no era correcta. El Código Penal ofrecía todas las garantías de lo que ellos pedían, tanto así que buena parte del acuerdo tiene más bien que ver con reforzar algo que es importante, que es la seguridad de ellos, como la de todas y todos los chilenos. Así que me pareció más bien un mal momento y evidentemente un doble estándar del gobierno en materia de seguridad. Pero atiendo que no es fácil. Yo sigo insistiendo en que cuando uno ya habla de Código Penal siempre está llegando tarde a los problemas. Era la política, un poco de mejor política en la moneda, nos habríamos ahorrado una cantidad no solamente de problemas, sino que hubo un muerto, de hecho. Y yo creo que un muerto es gravísimo, dos más y más. Pero, en fin, teníamos razón, tenía solución política. ¿Y usted cree que la acusación constitucional de la democracia cristiana es viable, Marco? A mí, primero, buenos días. No dije buenos días, quiero dar las gracias al panel y a ti por la invitación. Yo creo que la acusación constitucional es lo más noble que hay del Congreso. Es lo mejor que tener ese pobre y decadente Congreso con pocas excepciones. Es una buena cosa, es la herramienta política en que un Congreso premia o castiga a un gobierno. Y una de ellas es la acusación constitucional. Es la única herramienta, a mi juicio, la mejor de todas del Congreso. Así que me parece que siga su curso, es un buen debate. Quizás no es el mejor momento porque tenemos objetivamente unos cuantos muertos que evitar, unas cuantas tragedias económicas que conversar, sueldo mínimo, lo que vendrá seguramente en este panel. A mí me parece que es una buena herramienta, es legítimo utilizarla, no me parece el mejor momento, pero de todas maneras valoro que se sancione políticamente a un ministro, cito sus palabras, que cuando era senador, pocos meses antes, en la ley el que baila pasa, él dijo, él mismo, que su diferencia con la oposición era que era inaceptable obstruir la vida pública. Es el mismo que hoy día es ministro y que se demora semanas, días en reaccionar frente a gente que obstruye la vía pública. Ese doble estándar debe tener, a mi juicio, una sanción política, democrática, como lo es una acusación constitucional. Fuad, usted es presidente de la democracia cristiana, precisamente sus parlamentarios están impulsando esta acusación. ¿En qué va eso? ¿Va a seguir adelante aún terminado el paro? Lo primero que yo quiero señalar es que el mero anuncio de una acusación constitucional, si es que esto no se resolvía, ayudó a acelerar las cosas y para que el gobierno gobernara, hiciera política. La verdad es que durante prácticamente una semana eran los asesores del ministro los que conversaban en lugar de que el ministro asumiera esto en propiedad y que buscara una solución. Se puso en riesgo, incluso se afectó el abastecimiento en zonas importantes del país, ¿no es cierto? Falleció una persona. Creo que nadie puede estar por sobre la ley, no puede haber grupos privilegiados en nuestro país, si es que tenemos una legislación impulsada por este propio gobierno para poder evitar que se obstruya la libre circulación de las personas. Estas herramientas legales tienen que utilizarse. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, a nuestro juicio, hay elementos suficientes como para poder sostener una acusación. Yo también compartimos y conversamos ayer con los diputados de que obviamente que pierde fuerza después de que se logra el objetivo principal, que era terminar con el paro, digamos, de los camioneros, que era la principal motivación de la acusación. Y hoy día hay muchos temas de fondo los cuales preocuparnos, relacionados a la pandemia, relacionados, ¿no es cierto?, al tema del plebiscito, relacionados a la agenda social, que está bastante postergada, ¿no es cierto?, todo el tema de reactivación económica y también los temas de fondo respecto de la Araucanía, respecto de la situación de seguridad que efectivamente viven fundamentalmente y afecta a los choferes de camiones en las carreteras de la zona sur del país. Y por lo tanto yo creo que hay tanto trabajo que el Congreso, Gobierno, partidos debiéramos más bien focalizar nuestro esfuerzo en eso. Yo creo que se está estudiando, se está redactando, pero obviamente que los tiempos hoy día son muy distintos a los que vivíamos hace 24 horas. Gracias, y yo quiero valorar de que aquí, cuando al final la ADC y la bancada de diputados se pone firme, lo que hizo fue acelerar el proceso de solución de este paro que ya está afectando muchísimo a importantes zonas de nuestro país. Vamos a hablar de esto. Guillermo, Iván, ustedes son de la UDI, por eso Carmen les pregunto a ellos. Pasó en las encuestas por primera vez Jadwe a Lavín y Pablo Longueira ha dicho que es responsabilidad. ¿Sabes quién creó a Jadwe? Nosotros, la UDI. La UDI lo creamos, dijo Pablo Longueira. Se lo pregunto a Ramírez y Moreira, nuestros invitados a la vuelta de este pequeño corte comercial. Volvemos de inmediato.
son los que no pueden trabajar tranquilos, a ellos les están disparando, a ellos les están quemando los camiones y por lo tanto el Estado lo que tiene que hacer es garantizarles la seguridad para poder trabajar. Y creo que en ese sentido, honestamente no entiendo la acusación constitucional que se anuncia. Creo que al final del día es una muestra más de que esta oposición lo único que busca es entorpecer la pega del gobierno, hacerlo pasar malos ratos y no ponerse al lado las soluciones. Pero bueno, en fin, así ha sido la tónica desde el principio del gobierno. Diputado, se desabasteció la zona sur de Chile. Hoy día el ministro del gobierno de Agricultura dice que se va a demorar 3 días más o menos que se normalice. También la Junta dice que se va a demorar en 10 regiones más de 2 semanas en llegar la octava canasta a los niños que la esperan. Sí, pregunta... y también los Ceremis del sur de Economía han dicho que los precios van a subir. Pero César, yo dije la semana pasada en este mismo programa que estando de acuerdo con los camioneros en sus demandas y considerándolos las víctimas, yo estaba en desacuerdo con la movilización justamente porque iba a traer desabastecimiento. La pregunta es, ¿por qué están acusando constitucionalmente? O sea, al final ellos creen que en el fondo... Porque el gobierno tiene que garantizar el libre paso, diputado. Diputado. ¿Eso es el punto? Porque el gobierno... en el fondo, el hecho de que esto se haya logrado solucionar en una semana, ¿no les parece que sea una gestión relativamente buena? ¿Merita destituir a un ministro por eso? No, pero me imagino que lo están acusando porque el gobierno tiene que asegurar el libre tránsito. ¿Cuánto usted cree que durarían los taxistas de Chile cortando la carretera ahora aquí en Santiago? ¿Cuánto durarían los taxistas no dejando pasar a los camioneros para que abastezcan el sur? ¿Usted cree que van a estar 7 días parados ahí? Le doy la misma pregunta a Iván Moreira. Iván, te veo congelado, Guillermo, lamentablemente. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los panelistas. Y yo siempre, cada mañana que estoy en este matinal, un saludo muy grande a Chiloé, a Osorno y mucha fuerza a Puerto Montt, que ya vamos a salir de la cuarentena que tenemos en Puerto Montt, yo espero que la próxima semana. Entrando al grano, Julio César... Grano que no ha llegado a su región. Granos que no han llegado a su región, donde usted, senador, por el desabastecimiento, senador. A ver, yo está muy alarmista. Evidentemente hubo molestias para la comunidad. Yo nunca he sido partidario de ningún tipo de paro, y tampoco mucho de las movilizaciones que comienzan muchas veces con muy buenas intenciones, pero terminan mal. Esta fue una movilización de paz. Ellos piden solamente paz. Aquí no se quemaron iglesias, no hubo ocupación de fondos, no se quemaron casas. Aquí lo único que hubo una incomodidad. Y creo que estaban estirando un poquitito el elástico, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Yo no vi a la izquierda y a la oposición con el mismo interés, por ejemplo, que el gobierno aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado para lo que fue el estallido social. Al contrario, lo que yo vi fue una cierta ausencia de algunos, otros no. Por lo tanto, creo que este es un tema para mí cerrado. Espero que no haya ninguna acusación constitucional, y si la hay, ahí estaremos nosotros para defender lo justo y al ministro del Interior. Iván, dicho eso, nadie está en contra de los paros o la movilización o la huelga de los camioneros, porque es una acción democrática. Si lo que la gente está en desacuerdo, muchos chilenos, el que me incluyo, es que paren la carretera y no dejen la libre circulación. Ellos pueden hacer una manifestación y pueden parar una semana, 2, 3 semanas si quieren, sin cortar el tránsito y la carretera, digamos. El tema no son las movilizaciones, el tema es la forma, Iván. Bueno, mira, yo lo que te quiero señalar, nervioso hoy día, Iván. ¿Por qué está tan nervioso? Lo veo nervioso hoy día. ¿Por qué está más nervioso que otros días? ¿Le gusta a usted el deseo, No, pero es que lo noto ahí, que se arregla, que se echa para atrás, se echa para adelante, se arregla los lentes y todo, y no me gusta el deseo. ¿Por qué me dice eso? No estoy nervioso. Bueno,
Le estoy diciendo que no estoy chistosito. Le estoy diciendo que los paros y las huelgas... Se está riendo Carmen. Así que usted mejor reaccione bien, Iván. Siempre voy a reaccionar bien, siempre. Lo que le estoy diciendo es que las movilizaciones son legítimas. El tema del corte de tránsito. Nadie está diciendo que las demandas de los camioneros no sean atendibles. Todos queremos vivir en paz, pues. Bueno, así va a ser. Así va a ser con este encuentro que ha habido con el gobierno y los camioneros. Esperamos que en el Parlamento haya disponibilidad de aprobar en forma rápida estos proyectos de ley. Pero mire, lo más importante es que haya consenso de todos los sectores, que tenemos que advertir que estamos viviendo un tema grave en la Araucanía, estamos viviendo un tema grave en las carreteras, que el gobierno, que es mi gobierno, yo lo he dicho siempre, muchas veces, mi gobierno es un gobierno de alguna manera que tiene que, la ley tiene que aplicarla, porque más allá de necesitarse leyes, mire, aquí hay que tener mano dura. Iván, déjeme interrumpirlo un poco, Iván. Fuad, quizás para los dos y para Marco también, y Carmen en primer lugar, la ley de seguridad de interior del Estado, ya que está en boga de todos, ¿no es el momento de echarle una manito y que no sea una herramienta política, un instrumento político más que un instrumento jurídico? Que la utilice el gobierno de turno para algunos y para otros no. Si precisamente uno espera que la ley se ajusta para todos los chilenos por igual. No te escucho. Pero es que oye, Iván, Carmen, bueno. Yo, Julio César. Carmen. Julio César, saludar a todo el panel. Yo creo, Julio César, si me permites decir antes, que hoy día la clase política tiene una responsabilidad muy grande frente a toda la ciudadanía. Y yo quiero recordar, ya que está aquí en el panel Iván Moreira, que fue mi pareja hace como 20 años atrás, recordar los tiempos que, por ejemplo, celebrábamos un cumpleaños, asistía Marcos, que también está acá, la presidenta Bachelet, la presidenta del Senado, por ejemplo, Adriana Muñoz, y donde todos, a pesar de tener diferencias políticas, todos podíamos respetarnos y compartir. Entonces yo creo que de alguna manera en este minuto toda la clase política debiéramos unirnos para rechazar la violencia, venga de donde venga, Julio César. Yo creo que eso es súper importante. Y por último también decir que yo creo que es importante que no haya doble estándar, porque de alguna manera, como lo dijo también el senador Moreira recién, yo creo que hay doble estándar. Hay doble estándar porque no se reaccionó igual cuando se estaba incendiando el metro, por ejemplo, frente a lo que ha sido lo de los camioneros. Estamos todos de acuerdo, y eso yo creo que es unánime, que las peticiones de los camioneros de tener seguridad, le han quemado más de 500 máquinas, son absolutamente legítimas. Pero indudablemente también estamos de acuerdo que no fue a lo mejor la mejor forma bloqueando las carreteras, pero ¿y de qué otra manera? Si nos ponemos a pensar a raíz del estallido social, bueno, estamos hoy día frente a un plebiscito, por ejemplo. Pero Carmen, te hablaba de la ley de seguridad interior del Estado. Fuad, si quiere, pongo en la mesa, digamos. No es el momento de meterle mano a esa ley que se utiliza los gobiernos como instrumento político. ¿No debería haber una forma que fuera automática en algunos casos y no tuviera que el gobierno de turno instalarla al momento que lo adecue y lo evitamos este doble estándar que es acusado por todos los sectores? Sí, me parece razonable. ¿Fuad? Mira, lo primero es que yo creo que el doble estándar lo ha tenido el gobierno. Recordemos que el día 18 de octubre, el primer anuncio que hizo el presidente de la República fue la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que así se llama, tiene un capítulo de la seguridad interior, pero se llama Ley de Seguridad del Estado. La anunció el presidente de la República el mismo 18 de octubre, fue el primer anuncio que hizo, junto con el ministro Chadwick. Sin embargo, ¿no es cierto? Y nosotros no lo criticamos, nosotros creemos que efectivamente la autoridad tiene que ejercer todas las facultades legales porque tiene la responsabilidad del orden público. Otra cosa son las demandas, que así como las demandas del 18 de octubre eran justas, pero que la justicia de esas demandas en ningún caso
pueden justificar la violencia con que muchos reclamaron, también lo mismo aplica para los camioneros. Yo estoy de acuerdo, aquí son trabajadores arriba de un camión que se ven afectados en su seguridad, en su vida, pero la justicia de su demanda no puede, ¿no es cierto?, justificar el que bloqueen los caminos y que la gente no pueda abastecerse y que las ambulancias no puedan pasar. Así como la justicia de la causa del pueblo mapuche no puede justificarse en que ciertos grupos ejerzan también la violencia como método de reivindicación política. Y para eso tienen que utilizarse todas las herramientas legales. Yo quiero recordarle al senador Moreira que nosotros, con nuestro voto de la democracia cristiana, se aprobó la ley antibarricadas que promovió este gobierno. ¿Para qué? Para poder evitar que personas bloqueen la libre circulación de las personas. Lo que llamaban, ¿no es cierto?, el que baila pasa. Bueno, lo mismo hicieron los camioneros. ¿Por qué en un caso se hace una legislación ad hoc, especial, específica por parte de este gobierno para aplicársela a algunos manifestantes y luego no se la aplica a quienes bloquean los caminos? Yo creo que tenemos que tener un principio: igualdad de trato, igualdad ante la ley. Se tiene que aplicar para todos y para eso tiene que estar la autoridad. Y yo comparto contigo, Julio César, que así como la ley de seguridad del Estado no puede depender solo de que el Ministerio del Interior tenga la titularidad para poder invocarla y no la pueda hacer el Ministerio Público, lo mismo tenemos que hacer respecto de la colusión, que no puede ser solo la Fiscalía Nacional Económica, también tiene que poder hacerlo el Ministerio Público. Lo mismo tenemos que hacer con los delitos tributarios, en que no puede ser solo el Servicio de Impuestos Internos, sino que hay que tratar de que todas estas acciones que dicen relación con la comisión de delitos pueda ejercerla autónomamente el Ministerio Público bajo ciertos criterios y que no dependan entonces de una autoridad política que tenga la facultad de invocar esa norma. Eso a mí me parece que es algo que tenemos que cambiar, que tenemos que erradicar definitivamente. Felipe del Pin se nos une. Alcalde, ¿cómo está usted? Un abrazo gigante. Bueno, nos piden la mitad de esta discusión. Marco estaba levantando la mano y al tiro vamos con usted, Felipe. Marco, estaba levantando la mano con respecto a esto. No, yo trataría de ser bien preciso porque creo que estamos mezclando peras con manzanas, sobre todo en la derecha, con mucho cariño, porque recojo el guante de ser positivo y constructivo. Pero mire, el gobierno no actuó. El hecho es que en septiembre unos pobladores se tomaron una ruta, hubo 19 detenidos. El hecho es que cuando los taxistas pelearon por el tema de los Uber, duraron pocos días porque el gobierno intervino. Aquí no actuó. Este gobierno tenía simpatía por esta demanda y le parecía útil para cambiar la agenda. Sí a ser constructivos, sí a que tengamos unidad entre chilenos y chilenas en momentos difíciles, pero también exijamos, como se dijo antes, igualdad ante la ley. Cuarto, yo no vi a ningún tipo de derecha molesto con la acusación constitucional contra la jueza Donoso. O sea, cuando les da la gana es oportuno y cuando no les da gana no es oportuno. Yo les pido simplemente que seamos sobre los hechos, datos. 1. La acusación constitucional es una herramienta legítima política. 2. La seguridad, y estoy de acuerdo en eso, que se cumpla la ley, pero quien tiene un doble estándar es la derecha en el poder, que ve con simpatía cierto tipo de protesta y cuando a ellos les parece que es ese tipo de orden tienen que imponerse, son durísimos, pero el de ellos, no el que hemos acordado. A mí me parece mal que quemen el metro y quiero agregarle algo al senador Moreira, un dato. Que todavía ustedes en 11 meses de conferencias de prensa no han demostrado una sola capacidad, organizativa del movimiento social. No han sido capaces pues, de afirmaciones delirantes, que había intervención extranjera, ni una prueba. Que era evidente que era la articulación de la izquierda, ninguna prueba, ninguna. 11 meses. La diferencia con los camioneros es muy importante en términos políticos, es que ellos están organizados y dijeron públicamente, nosotros vamos a bloquear el país, nosotros haremos que la gente pierda dinero. Eso fue declarado organizadamente. En el movimiento social de octubre, la poesía, la belleza y la dificultad, y efectivamente es que no había líderes que respondieran por ese movimiento espontáneo. Era la dificultad de este gobierno, al que no le digo, no quiero ser mala fe, era dificilísimo. Solo que tienen simpatía por un tipo de orden que es el de ustedes, no el de Chile. Por último, pero piensen un poco en la lógica unitaria de verdad. Marco, pero espérate, para ser justo. También cuando ha gobernado la Concertación, la centroizquierda ha tenido, voy a usar tus mismas palabras, ¿no es cierto? Ha tenido un poquito más de acercamiento con otros movimientos. Entonces, finalmente la ley de seguridad del Estado queda en manos, ¿no es cierto?, del gobierno de turno, acomodándose, ¿no es cierto?, a sus intereses. Una ley tan importante como esta tiene que ser de esta forma. Esa es la gran pregunta. ¿Tiene que ser un instrumento finalmente político más que jurídico, que es lo que se persigue en estos casos? Mira,
A mí me encanta lo que se dijo antes, lo dijo Fuad, lo comparto, que la titularidad de la iniciativa de invocar esa ley no sea solamente el monopolio de un ministerio político. Ahora, déjame decirte que también la Fiscalía también ha tenido derivaciones políticas. Para algunos casos actúa más rápido, para otros no. Esta idea de que lo político es lo nefasto, no. Lo nefasto es que no tenemos, como dijo Carmen, un consenso entre nosotros. Yo propongo en este programa tan original, Sí, un matinal que se debate de ideas. Marco, es que no se actúa sobre principios, se actúa sobre conveniencia. Y eso a la política, y eso a la política en general la tiene en el piso. Eso a la política la tiene en el piso porque los mismos que dicen no se puede cortar el tránsito los camioneros, después sí pueden cortar el tránsito, no sé, los estudiantes. Y eso no puede ser, se tiene que actuar sobre un principio. Entonces, ese es mi punto. Eso, porque la política está en el piso por la inconsistencia, el doble estándar, la incoherencia. Es que ese es todo mi punto. Ahora, Julio César, que usted lo diga hoy es uno más, porque en realidad el 18 de octubre lo dijeron la mayoría de los chilenos, que esta economía y este sistema político es de cartón piedra. No es verdad. No es verdad que tengamos instituciones despolitizadas. No es verdad que tuviéramos una economía que sostuviera dignamente a los trabajadores, al que trabajaba no alcanzaba para vivir. Eso es lo que el 18 de octubre, que parece lejano, es de... Todavía no ha pasado un año, todavía no cumplimos un año. Ahí está el diagnóstico y la propuesta. Se requiere un cambio. Y este gobierno, a mi juicio, igual que tú, tiene doble estándar. Y la Concertación que defienda eso, los que gobernaron. Yo pertenecí a una coalición y rompí con esa coalición porque creo que hizo cosas buenas, pero también que creo que